Bienvenidos a esta conferencia virtual dedicada a la discusión del libro El Gran Capital con Hitler. Esta noche contamos con la participación del autor de este libro, el historiador Jacques Pauwels, además de tener la presencia de Vinicio Rojas Salvador como panelista invitado. Este es el segundo evento organizado por Ediciones Editor, dirigido a discutir problemas de trascendencia contemporánea en la política, economía, filosofía e historia. Agradecemos a Jacques Pauwels y a Vinicio Rojas por su presencia y a todo el público que mira este evento a través de Facebook Live. El Gran Capital con Hitler, obra publicada por Ediciones Editor en abril de 2019. En esta obra, Jacques Pauwels reivindica el punto de vista materialista histórico en una minuciosa investigación que recopila gran cantidad de evidencia y repasa los tratados más importantes que documentan la íntima relación entre la gran burguesía alemana y estadounidense y la dictadura nazi-fascista. Es momento de presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Jacques Pauwels, historiador con doctorado obtenido en la Universidad York de Toronto, Canadá. Posee además una maestría como un doctorado en ciencia política de la Universidad de Toronto. Dictó la cátedra de historia en numerosas instituciones de educación superior en la provincia de Ontario. Es autor de numerosos artículos y libros tales como El mito de la Guerra Buena, América en la Segunda Guerra Mundial, La Gran Guerra de Clases 1914-1918, Los mitos de la historia moderna, obras traducidas a varios idiomas. Como panelista invitado, tenemos el gusto de contar con Vinicio Rojas Salvador, profesor en Ciencias Físicas y Matemáticas de Enseñanza Secundaria, administrador de Educación Fiscal Secundaria, asesor y capacitador de comités por los derechos de la población rural. Ahora damos la palabra a nuestros invitados. Empezamos con Jacques. Muchas gracias, bienvenidos. Well, thank you very much, Jessica, for this very nice introduction. And I'm happy to be in Quito. Well, I'm in Canada, but to be part of a discussion of a forum, an important discussion taking place primarily in Quito, Ecuador. And I wish I were there, but a teleconference is a good way to get together and exchange ideas. Shall I leave this for translation? Muchas gracias por esa introducción, Jessica. En realidad, para mí es un honor poder compartir esto junto con las personas que nos están viendo, con Quito. Yo estoy en Canadá, pero de esta manera es bueno plantear estas conferencias, sobre todo para poder compartir conocimientos y ahora con base en mi libro. Okay, so my book, that is the theme of the evening, is called El Gran Capital con Hitler, in English, Big Business and Hitler, and it deals with the German style, the German type of fascism associated with Adolf Hitler. And of course, Adolf Hitler is a very well-known figure in history, also associated with the Second World War. So in many ways, this is an important book. But I want to talk also about what happened before Hitler a bit and what happened after Hitler, because you cannot study Hitler and the German fascism by starting only after the First World War and finishing off after the Second World War. Esta obra que he escrito se llama The Big Business with Hitler, que en español es El Gran Capital de Hitler, y tiene que ver en cómo se planteó un estilo fascista en Alemania. Es importante esta discusión porque solamente hemos asociado a Hitler con la Segunda Guerra Mundial y es así como se cuenta la historia, pero es importante saber qué pasó antes de Hitler y después de Hitler. No se puede estudiar lo que fue el fascismo y lo que significó Hitler en Alemania y por el mundo de forma aislada. Hay que entenderlo en este contexto. It's a big error or big lie of much conventional historiography to present fascism as a phenomenon of the interwar period. So the time after the First World War and leading up to the Second World War. And of course, the Second World War itself. Many historians start to talk about fascism
as if it began in 1918, 1990, and as if it was finished in 1945 with the defeat of Hitler. And that is wrong, because in many ways, the roots of fascism are to be found already before the First World War and during the First World War. And sad to say, fascism did not die and go away forever in 1945, but continues to be a threat, a danger even today. Yes. Es un gran error y es muy convencional por parte de los historiadores presentar al fascismo como un periodo solamente adscrito a la Segunda Guerra Mundial o entenderlo solo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores están acostumbrados a abordar el fascismo desde el fin de la Primera Guerra Mundial y los eventos históricos que sucedieron, que empiezan para 1918, 1919 y que termina para 1945. En realidad el fascismo no ha muerto, el fascismo está vigente e incluso es mucho más peligroso ahora. Se siguió desarrollando en el resto de los años. And a second big error, or a second big lie of much conventional historiography is to explain fascism in terms of some really, really bad personalities, like Mussolini in Italy, like Franco in Spain, and like Hitler in Germany. Fascism is too often presented as something that was the brainchild, the product of the minds of these individuals. And they were really, really evil. And they somehow managed to come to power and did awful things. And they started a war. And thank God, some good guys came around and defeated them, and the whole nightmare is now supposedly over. The problem is that fascism was not due to a few individuals. Fascism was a system that's part of a bigger system that we call capitalism, especially capitalism in its imperialist manifestation, which means it's very aggressive worldwide manifestation. El segundo gran error que cometen los historiadores convencionales es explicar el fascismo desde unos términos muy personales o entenderlo desde el ámbito personal de figuras en las que se ha construido el fascismo como tal. Entonces es entender al fascismo únicamente desde lo personal entre Hitler, Alemania, a Mussolini en Italia y a Franco en España. Y que parece ser el producto, ¿verdad?, de sus mentes o producto de sus acciones macabras, como que cae en la cuestión más personal y que hicieron cosas desagradables para la historia. Entonces lo que defienden, ¿verdad?, en un futuro, lo que se defiende desde esta concepción del fascismo es que el fascismo no debería volver a suceder, es un capítulo oscuro de la historia. Y lo que no se logra entender es que el fascismo es parte de este sistema llamado capitalismo, que fue una de las formas agresivas, pero sus manifestaciones todavía están vigentes y son agresivas también y están latentes. So, to understand Hitler and to understand fascism, to understand Hitler fascism, that is to say, German fascism, but also other kinds of fascism, we must understand the system that produced fascism. And that system was capitalism. A lot of people don't seem to realize that. But Nazi Germany was a capitalist Germany. Private companies, private banks continued to work in Nazi Germany, continued to make money. Hitler never nationalized any companies. He never really inhibited the making of money. The accumulation of capital, as we say, which is what capitalism is all about. So Hitler and his fascism, and fascism in general, fit very nicely within the history of capitalism as a whole.
para poder entender a Hitler y el fascismo de Hitler, el fascismo en Alemania y otros tipos de fascismo, debemos entender que el sistema es el que produce esto y ese sistema es el capitalismo. Muchas personas no lo entienden desde ahí. ¿Por qué? Porque si es que revisamos lo que sucedió con Hitler, podemos ver que se continuó haciendo dinero. Hitler en realidad nunca nacionalizó compañías y se preocupó sobre todo de la acumulación del dinero, la acumulación de capital, y esto es de lo que justamente se trata el capitalismo. Entonces, cuando hay que revisar a Hitler y el fascismo, hay que entenderlo en esta idea general como parte del sistema. So, to understand fascism, to understand Hitler and his fascism in particular, we have to understand the history of capitalism. And we have to go back in time a bit to the 19th century, which is when Hitler was born, of course, when capitalism was developing very quickly in Germany and elsewhere in Europe, when capitalists, bankers, industrialists were making more and more money and did so in two ways. I'm simplifying things a bit, but it's important to understand. Fascism made money at home primarily by, or also by exploiting the labor force. And capitalism also made money by expanding worldwide, conquering other countries, exploiting other people, oppressing other people, forcing them to do all kinds of labor, and by grabbing their resources, their wealth, their riches, their oil, their coal, their copper, their resources in general. So capitalism in the late 19th century certainly had two phases. At home, it involved oppression of a working class, keeping people poor because low wages meant higher profits. And capitalism also reached out over the whole world to conquer other countries, to grab their resources, to use their labor cheaply, to sell their products over there. That is, of course, when capitalism became an international system, which we call imperialism. Para nosotros para entender el fascismo, entonces tenemos que retomar a los inicios del siglo, a los finales del siglo XX y ubicarnos en en estos años, ¿verdad? Donde el capitalismo se empieza a desarrollar muy rápido, lo hace en Alemania y en toda Europa. Y este capitalismo se empieza a desarrollar desde los capitalistas como tal, las personas que empezaban a acumular el capital, desde los bancos que empezaban a hacer mucho dinero, mucha acumulación, y el capitalismo se presenta en dos vías o se lo puede evidenciar en dos formas. Primero, tener en cuenta que el capitalismo se va a centrar en la expansión de la guerra, va a buscar hacer dinero desde expandir la guerra, y esto significa la conquista de los otros países, significa forzar a las personas de esos países, forzar a los trabajadores y explotarlos para que respondan a esos servicios de la guerra. Esto significa también extraer los recursos, entre estos los recursos minerales más destacados de cada país. Entonces, el capitalismo sobre todo va a tener estas dos caras. Por un lado, va a conquistar el mundo, y por otro, en esta conquista o expansión va a ir de la mano junto con la opresión de la clase trabajadora, la opresión o la subyugación de los países a su sistema. So, in the late 1800s, in the 1880s, 1890s, capitalism was expanding very rapidly. And banks and big corporations were doing very well, making lots of money, especially as they were expanding worldwide. But there were two problems that emerged and that seemed to threaten the system unless something was done about it. And that one problem was that within the capitalist major countries, within the metropolises, as we call them, Britain, Germany, France, Belgium, United States, there arose opposition to the exploitation of working people. And that opposition, of course, that form of that opposition was socialism, was Marxism, which was a revolutionary ideology advocating and working for nothing less than the overthrow of capitalism,
which of course was a very, very major threat to capitalism. And the second problem, which I'll talk about in a minute, was that the expansion of capitalism, which brought in the riches from all over the world at the expense of people in the rest of the world, later on to be known as the Third World, how this expansion created competition between different countries, between the capitalist systems of different countries, between Britain and Germany, between Britain and the United States, for example, about, for example, the wealth, the mineral wealth of, for example, South America, about the use of labor, about oil, petroleum, about copper, about rubber, about things like that. Great competition among countries. And that would lead to conflict between countries. So capitalism, as it was developing and becoming bigger and more powerful, and capitalism becoming richer, was having these problems at home, the working class, the threat of revolution, and abroad, conflict with other countries. And therefore, the idea that we must win or else we lose. We must either survive and flourish or perish. El capitalismo se estaba expandiendo desde finales de 1800, ¿verdad? Finalizando el siglo XIX. Entonces, lo que sucedió con lo que se encontró a inicios del siglo XX es con las guerras mundiales, y estas guerras mundiales, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, lo que permite es su expansión, su conquista. Entonces, uno de los problemas que encontraron los países capitalistas, o estos países que se estaban formando como metrópoli, menciona a Francia, menciona a Alemania, entre otros países, es justamente ese miedo que surge a raíz de las diferentes revoluciones que se dieron. Tenían ya el antecedente de una revolución francesa y estaba en auge, estaba sucediendo la revolución rusa. Entonces había un miedo, ¿verdad? O el mayor miedo de este capitalismo en expansión es justamente la expansión del socialismo. Entonces, o la posibilidad de una revolución. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Verdad? Es de expandir el poder adquisitivo alrededor del mundo. Es decir, esto es posible hacer esto desde el planteamiento de una guerra mundial, que luego ya se vería con la Segunda Guerra Mundial. Y lo que también se empieza a generar es crear la competencia entre estos mismos países capitalistas por la conquista de los recursos de los otros países. Por ejemplo, esta conquista no ha terminado, se dio desde los inicios del siglo XX y continúa hasta ahora, incluso se ha expandido hasta Sudamérica, por ejemplo, aquí con la conquista del cobre, la conquista del petróleo, de los distintos minerales dentro de este continente. Entonces, esto ya sucedía y ese era el conflicto al que se entró dentro de esta expansión del capitalismo. ¿Qué es lo que se buscó? Desarrollar y hacer más poderosos y más ricos a los que ya eran, siempre con el afán de detener o de posicionarse ante una posible revolución, de vulnerar derechos ante una posible revolución o rebelión, en este caso de la clase trabajadora, por esta idea de sobrevivir que tenían o esta idea de poder luchar por algo. Entonces, aquí lo que nos menciona el autor es esto, existe un miedo frente a una posible revolución y, por otro lado, la expansión del capitalismo en desarrollo que se da a inicios del siglo. So these two problems drove capitalists crazy. They became very, very worried. They, in fact, thought we have to do something or else the world is going to end. We have to do something to stop the threat of revolution by these socialists. How can we do that? And also we have to find a solution for the rivalry among imperialist powers. Let's first look at the problem of the solution they tried to come up with for the social problems, the problem of the threat of revolution and of Marxist socialism in Europe itself. There was two ways of doing things. One was simply repression. That is to say, don't make any concessions, simply beat down, oppress, beat back the rise of the working class. And that happened, for example, during the revolution in Paris in 1871, the Paris Commune, when there was an attempted revolution and the repression was awful with thousands of people being executed. So total bloodshed. But there were other people who were saying,
that's going to lead to more revolutions and more bloodshed, it's probably not the best way of solving problems. Another way would be, a better way is to make concessions, to allow certain reforms that will take the wind out of the sails of the revolutionaries. And that is indeed how some governments, like in Germany, Bismarck, started to make concessions. For example, giving more people the right to vote, even possibility of everybody getting the vote. So more democracy. Let's give them a little more democracy to avoid revolution. But against that, what people were saying, if we allow that to happen, eventually these radicals, these revolutionaries, these socialists will come to power because they were indeed successful during elections. Therefore, we should stop this nonsense. We should simply say no to democracy. We should instead have a dictatorship. You can already see how Hitler will fit into this picture. And we should, above all, find a way to stop the revolution. We should fight the revolution. We should make sure there will be no revolution. We must chase the specter of revolution. So that was one thing. And the second problem was then how to resolve the competition among different countries. Today, that solution for that is collaboration between the biggest companies and banks of the biggest countries. But in those days, it was basically every country against the other one. And there, the solution basically they saw was simply a fight to decide who's going to win. Basically, a war would decide, because especially the most powerful capitalist countries were also militarily the strongest countries and felt that in a war, they would win. And that would give them a chance to eliminate the competition and grab all the wealth of the world wherever it was to be found. And similarly, war was seen as a solution for the social problems. Because when it's a war, you see, there can be no question of democracy. In a war, it's like when the army takes over it, orders must be given. There's no more discussions. The orders are given by us, and others, the working class, must obey. And if you don't obey, we put you against the wall and shoot you. War is a way of which can impose discipline and eliminate democracy. So increasingly, war was seen as the solution for the problems of capitalism in the early 20th century. And that is what would lead to the First World War. Ya, una de las formas, ¿verdad?, de esta expansión, o lo que mencionaba hacia esta expansión, son dos problemas. Bueno, el capitalismo identificó dos problemas, ¿verdad? Algo que les traía mal, que les traía locos, muy preocupados, y había que tomar soluciones. Uno de estos, bueno, el primero es cómo se daba la expansión de las ideas socialistas, de las posibles revoluciones. Y segundo, lo que menciona el autor es justamente cómo entrar en la dinámica de competencia para que los países puedan, sobre todo, ganar más, tener más ganancias, ¿verdad? Y posicionarse por encima de otros. Entonces, sobre el primer punto, sobre esta expansión de las ideas socialistas, las personas, la clase trabajadora, para el siglo XIX ya se habían organizado y se había dado cuenta que era posible tomar el poder, que era posible realizar revoluciones. Ponen como ejemplo lo que fue la Comuna de París y cuál fue la respuesta que hubo ante esta Comuna de París por parte de las personas que no querían que se trate justamente los problemas sociales, ni dar más libertades ni derechos a la clase trabajadora. Entonces se reprimió y hubo ejecuciones. Fue una forma de ahogar estas manifestaciones, de estas revoluciones. Entonces ya había sobre todo en las personas, en la clase trabajadora, ya había una idea de que era posible pelear socialmente, que era posible pelear por sus derechos como trabajadores, por una vida más digna. Y ante esto, lo que el capitalismo tenía que hacer como respuesta para frenar las ideas socialistas es la represión
Por un lado, como había sucedido con la Comuna de París, y por otro, las concesiones. Entonces, esto de concesiones, lo que nos está mencionando el autor es, de cierta manera, llegar a un acuerdo o a concesiones en las demandas de la clase trabajadora. No queremos más revoluciones, no se quería más actos de rebelión. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de ahogar justamente de ahogar el accionar de los revolucionarios, de los rebeldes, de la clase trabajadora que empezaba a organizarse, era llegar a concesiones. Eso hicieron algunos gobiernos, estuvo incluido incluso el gobierno alemán, cuando hace concesiones con el partido, en este caso, de ese entonces que representaba a los trabajadores. Y, por ejemplo, una de estas concesiones era darles el voto o que haya el sufragio. El voto, lo que a la final disfrazaba de esta manera es hacer los países más democráticos, y era una forma de ahogar grandes revoluciones para llegar más bien a acciones de concesiones, de alianzas. Entonces, lo que se hace aquí, por un lado, es el voto, ¿verdad? Pero ante esto, los capitalistas, sobre todo, tenían miedo de que si se permite o se da concesiones a los revolucionarios, a los comunistas y a los socialistas, estos iban a ir por más. Estos iban a pelear por más derechos o iban incluso a pensar nuevamente en la toma del poder. Entonces, lo que se plantearon los capitalistas es que no se necesita la democracia, o implantar la idea de una democracia, sino de una dictadura para frenar y poder parar actos revolucionarios o manifestaciones espontáneas que se podían dar en búsqueda de los derechos. Esto es una de las cosas que se hizo. Entonces ya es plantear la idea de que no era necesaria la democracia. Y lo segundo, ¿verdad?, es también dentro del capitalismo, el capitalismo le estaba preocupando la competencia entre los distintos países. ¿Qué es lo que sucede en esta segunda parte? La competencia, ¿verdad?, va a ser la solución de lo que fue la colaboración entre las grandes compañías de los países. Entonces, si es que entramos en una dinámica de competencia, va a haber una colaboración entre los distintos países, y a la final, en el desemboque de la guerra, se va a esperar a ver quién gana y quién a la final está por encima de los demás, y se va a definir quién ha conquistado o no lo de los otros países, si es que todos entran en la misma lógica. Y esto solo es posible con la guerra, que luego desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. La guerra permitiría no solo tener a las personas asustadas, ¿verdad?, y que cumplan órdenes y que acaten y que a la final asuman su papel en la guerra, en que tienen que trabajar para la guerra, en que tienen que soportar todo lo que sucede por motivo de la guerra, que había que sobrevivir por el tema de la guerra, sino que también esto eliminaba la democracia y además ahogaba las rebeliones por la lucha social, por la lucha de los derechos que llevaban a cabo, sobre todo los socialistas y los comunistas revolucionarios. Thank you. So the First World War was not, as it is usually presented to us by conventional history, it was not a war for democracy. It was a war against democracy. The First World War was also not an accident of history that nobody really had wanted, but just sort of broke out for reasons which historians will discuss endlessly. It is fair to say that the ruling classes, the capitalist ruling classes of Europe, of Britain, of Germany, of France, and of Austria, the Austrian-Hungarian Empire, wanted war. They wanted war to solve their problems. War for them was a great anti-democratic project because they hated democracy, and it was a great counter-revolutionary project because they were very, very worried about revolution. So they thought that by waging a war, a victorious war, the problems would be solved. Problems at home and problems abroad would be resolved by a good, victorious war. I'll leave it. La Primera Guerra Mundial no es como la presentan convencionalmente, de que fue una guerra por la lucha de los países, por la democracia, sino que fue distinta. Se quiere pensar que este episodio de la guerra, en esta búsqueda de la democracia, no fue
no se la podía prever o que fue incluso un accidente de la historia y que nadie la quería y simplemente sucedió. Esto no fue así. La clase capitalista de Europa en general, Alemania, Francia, querían la guerra para poder resolver los problemas que tenían, los problemas económicos internamente como naciones y a la vez cómo se mostraban en competencia entre todos los países. Entonces, la guerra como tal es un proyecto antidemocrático que sirve, por un lado, para nuevamente estabilizar económicamente a los países y ganar en conquista, pero además para calmar o para ahogar las posibilidades de la expansión de una revolución socialista. Entonces, con una victoria en una guerra mundial, de cierta manera empiezan a resolverse los problemas, sobre todo económicos, y los problemas que la clase capitalista empieza a presentar. So the war was an anti-democratic and counter-revolutionary project, but an irony of history is that it was counterproductive. It produced exactly the opposite of what it's supposed to produce. It produced a revolution in Russia. So the revolution became incarnate. And at the same time, to avoid revolutions elsewhere, in Belgium, in France, in Britain, more democracy had to be introduced. For example, in Germany, universal suffrage. The Weimar Republic was set up. So you had to have more democracy to avoid revolution. So at the end of the war, the situation from the perspective of capitalism was worse than before because you had more democracy than ever before. And now the revolution was no longer just an idea that you were scared of, a chimera. It was now a state, an incarnation, namely the Soviet Union, which, of course, every capitalist hated because it represented what they had feared the most, the revolution. Entonces, en este caso, cuando se plantea la guerra, sobre todo se lo hace desde una idea antidemocrática, ¿verdad?, para ahogar lo revolucionario, pero esto ha resultado en la historia contraproducente. Sí, produjo lo contrario. Entonces toma como ejemplo lo que fue la revolución en Rusia, de cómo, y otros lugares de Europa, de cómo en el afán de ahogar el socialismo, de ahogar las ideas socialistas, lo que se hace es llegar a consensos e introducir más democracia a los estados, justamente para que no se pelee por la revolución, pero a la final, en esta inyección de más democracia y dejó de ser una idea, y lo que sucedió es que las personas peleen ya por actos más revolucionarios, a pesar de que los capitalistas o los diferentes gobiernos querían llegar a concesiones en cuanto a los derechos de la clase trabajadora, de la población, y eso, como ejemplo, tenemos lo que desembocó ya no solo en una idea de socialismo, sino ya en un Estado socialista, como fue el ejemplo de la Revolución Rusa. So from the perspective of imperialism, the problems had not disappeared either because the war did not produce a satisfying, a decisive result. France and Britain and the United States were the winners, but France and Britain were exhausted. And Germany was the loser, but remained very, very strong. So the competition between imperialist powers remained as tense and as dangerous as it had ever been before, so that actually there's still a need for some solution. And the solution would come, if we can now focus on Germany for a moment, in the form of fascism. The solution actually everywhere was seen to be fascism, because fascism was the way in which the upper classes, the capitalists, predominantly still partly feudal, ruling classes, responded to this new situation. They were still looking for a way now to still defeat the revolution. That is to say, destroy the Soviet Union, at the same time gain in the imperialist competition as much territory as you could to control the important resources that you needed to keep on developing your industry, especially petroleum, by the way, and rubber, because now we have cars, we have tanks, we have airplanes, so petroleum was becoming very, very important. And this is where German capitalism will actually
opt for the fascist solution in the person of Hitler, because they will think Hitler will achieve for them what they want. Control the working class, do away with democracy, control the working class, and at the same time conquer for Germany, lands with all these resources, petroleum, and make Germany the most powerful imperialist country. That is why in Germany, capitalism opted for Hitler. But that is why also in Italy, for example, capitalism had already earlier opted for Mussolini. Entonces, desde la perspectiva del imperialismo, los problemas que presentaba este sistema no desaparecían porque no estaban generando los resultados que hubiesen esperado, no habían resultados satisfactorios, porque seguía la idea de poder alcanzar una revolución, y junto a esto se estaba dando, o sea, se dio lo que fue la Revolución Rusa. Entonces, ¿qué es lo que buscaba o cuál era una de las soluciones para poder plantear un capitalismo más agresivo? Era justamente el fascismo. Entonces, dentro de esta idea iba a permitir a la clase capitalista como tal explotar abiertamente a la clase trabajadora y que ellos respondan a este sistema sin ninguna idea de revolución o alguna idea de manifestación, y que lo hagan tal como se plantea en el fascismo. Hay una idea de competencia, entonces esto de competencia, ¿verdad?, de poner a los países a competir por los diferentes recursos era muy importante, y lo que encontraron sobre todo el capitalismo alemán, la clase capitalista en Alemania, es en el fascismo era una solución. El fascismo era una solución al implantar un estado de este corte dictatorial con Hitler a la cabeza, porque justamente Hitler les iba a dar lo que ellos querían. Lo que necesitaban era el control de la clase trabajadora para ahogar todo tipo de manifestación revolucionaria, era despojar las tierras, ¿verdad? Y también poder aprovechar los recursos para su beneficio, y esto hacer cada vez más poderoso al país. Entonces, esto es importante entender, porque el capitalismo estaba antes, es el fascismo el que permite canalizar todo esto que Hitler les va a solucionar. Pero, por ejemplo, en Italia, lo que mencionaba, cuando pasa lo de Mussolini, cuando entra la dictadura de Mussolini, de hecho el capitalismo ya existía, o el desarrollo del capitalismo ya estaba antes de él. Entonces, entender es el fascismo como esta etapa o esta necesidad que tiene la clase capitalista para poder dominar. Okay, so after the war, almost immediately after the war, German bankers and industrialists, German capitalists in general, were looking for a way to undo the defeat of Germany in the First World War and to achieve a solution for their big problems, the domestic problems, the working class now having more influence in a democratic Weimar Republic than ever before, and also the threat of the revolution represented by the Soviet Union, and the need to compete with the other imperialist powers for resources such as petroleum and so on. And this is the attractiveness of Hitler, was in the fact that he had already written in his book Mein Kampf that his big ambition was to destroy the Soviet Union. And that was very important to the industrialists, because that meant eliminating the source of revolutionary agitation, also in Germany. And also the Soviet Union was a country that could be conquered and had endless resources. I mean, Hitler compared the Soviet Union, when it would be conquered by Germany, it would be like what India had been to Britain, a big, huge colony which you could plunder to your heart's content. Or Hitler also presented the conquest of the Soviet Union as the counterpart of the United States' conquest of the West, where a whole continent was conquered by an industrial power with the will, and the will to do it. So the attractiveness of Hitler then was that he
he represented a solution to the social problems by oppressing, by doing away with communism first at home, and then later on internationally, wiping out the Soviet Union. And the conquest of the Soviet Union would give Germany a great industrial power, all the goodies of, for example, the Caucasus, the petroleum, the mineral wealth of the Soviet Union, and a large agricultural heartland, the Ukraine, where you could produce food cheaply for the benefit of German workers, whom you could then have to pay less money because they would get cheap food from Ukraine. So the conquest of the Soviet Union was a wonderful prospect for the capitalism in Germany, and that is why, from the start, they supported Hitler. They paid Hitler, they financed Hitler, they supported Hitler to the media, and they, in the end, brought him to power in 1933. And he would do exactly for them what they had expected. Ya, ahora es importante entenderlo en este contexto de guerra o después de la Primera Guerra Mundial, de cómo los capitalistas, los banqueros, los inversionistas buscaban una forma de solucionar la influencia de las ideas socialistas, las revoluciones de la clase trabajadora y más aún en un sistema democrático que se había planteado. Para este entonces en Alemania había un sistema democrático, se había dado el sufragio y además la clase trabajadora o los representantes del Partido de los Trabajadores habían alcanzado un número considerable en lo que llama el Parlamento o en un sector para poder ya decidir ampliamente en elecciones. Entonces había este problema, además ya de la presencia de la URSS consolidada para 1900, con la Revolución Rusa para 1917, y también cómo con esta revolución también hay una necesidad de competencia por los minerales o por el petróleo de los otros países que distintamente se iban a ir anexando a la URSS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hitler ya había escrito en su libro de Mein Kampf, él ya había escrito aquí, ya había planteado que buscaba destruir la Unión Soviética o que había que destruir la Unión Soviética, y esto resultó muy atractivo para los capitalistas alemanes, porque dentro de esta destrucción de la Unión Soviética, lo que planteaba, entre otras cosas, o el discurso de Hitler, era que la URSS podía ser conquistada, de que esta idea de un Estado socialista podía ser destruida, y no solo destruida, sino además se podían conquistar los recursos de los distintos territorios que pertenecían a esta unión. Entonces, esto era muy atractivo para los capitalistas. Además, cómo se entendía Alemania, ¿verdad? O cómo se entendía Alemania ante la guerra, es de que podía la gente... a la final podía Alemania ser la cara visible de esa necesidad de conquista que habría en el este, de formar la industria, de formar este gran poder, así como desde el otro lado tenemos a Estados Unidos. Alemania quería ser en este caso, o podía llegar a ser podría llegar a ser esta parte, ¿verdad? Esta parte de poder desde el otro lado del mundo. Esto representaba una solución muy atractiva para los capitalistas, porque además la visión de Hitler era reprimir a los comunistas o las ideas comunistas, primero a nivel nacional, entonces planteaba a nivel alemán y luego a nivel internacional, y por eso ya se atrevía a decir que era posible hacerlo desde la URSS, pero esa conquista a nivel internacional era para conseguir los recursos, tener más producción a nivel económico, incluso poder conseguir en todo este aparato, en toda esta idea de conquista, poder conseguir que los otros países trabajen para Alemania y conseguir los recursos más baratos, generar industria, conseguir la comida más barata. Entonces era una buena idea, o era una buena proyección conquistar la Unión Soviética. Por estas razones, los capitalistas, entre otras, lo financiaron a Hitler, le dieron su apoyo económico, y para 1933, antes que asuma el poder, ya había una presentación de Hitler como esta posibilidad de expansión del poderío de Alemania. Thank you.
The capitalists in Germany did not immediately try to bring Hitler to power because Hitler was one of many options they had. Many industrialists preferred to work through traditional, conservative, more respectable political parties and political leaders, because many of these gentlemen looked down on Hitler because he was a kind of a plebeian kind of a type. But once they'd made up their decision, which was in the context of the Great Depression that started in the early 30s, they were very happy that they did, because Hitler fulfilled all the wildest dreams of German capitalists. First of all, he threw all the communists in concentration camps, and the communists represented the revolutionary threat in Germany itself. And while he was at it, he also got rid of the Social Democrats, and he closed down the trade unions. And that was wonderful for German capitalism because, in fact, profits would also rise in Hitler Germany because labor costs went down a lot. Salaries would go down a lot. And Hitler then was wonderful because he basically rolled back all the gains made by the working class in Germany since the 19th century. Algo que es importante destacar es que la clase capitalista en Alemania no buscó a Hitler como su primera opción o lo habían planteado incluso de antemano para que él llegue al poder. No fue una decisión inmediata que se hizo. Incluso fue el menos acertado o era el menos acertado porque los capitalistas alemanes eran muy conservadores y preferían optar por otro tipo de líderes en relación a Hitler, que incluso, como menciona el autor, era el menos favorecido o tenía algunas no estaba al nivel de los capitalistas. Entonces hay que entender por qué hicieron esta decisión, y esta decisión se da después de lo que fue la Gran Depresión, y la crisis económica capitalista a nivel general, con lo que planteaba o lo que empezaba a ser el proyecto de Hitler que les beneficiaba. Entre estos planteamientos estaban ahogar las ideas comunistas, y una de estas era la creación de los campos de concentración para poner ahí a todos los enemigos políticos que tendrían cuando lleguen al poder, y que esas personas trabajen, es decir, que sirvan para seguir reactivando la economía. Y también otra de las cosas importantes que destaca es que la visión que se tenía era la de los tratados entre las compañías, y de incluso desde el poder o desde el gobierno dar mucho crédito al sector privado para que puedan solventar, en este caso, la guerra, o solventar también otras necesidades del Estado, y así ellos subirían sus salarios, subirían sus ganancias. Y esta fue una de las visiones que se tenía sobre el aumento o el mejoramiento de este tipo de vida, que está a inicios, en este caso, para antes de 1933. So the capitalists in Germany were very happy with Hitler because he eliminated their class enemy, the working class, and lower salaries, lower wages also meant higher profits. But profits rose under Hitler primarily because of a rearmament program, because Hitler prepared for the war. But Hitler had no money, so he had to borrow money from the banks. And the banks charged high interest rates for Hitler. So the banks made a lot of money as well. And when, of course, they would ask Hitler, how are you going to pay back these loans? The answer was, why do you think I'm buying all these weapons? It's to start a war, right? And they said, a war against whom? Well, of course, a war against the Soviet Union. So that was great. They didn't mind at all. In fact, it was exactly the war they wanted, because it meant that the war, Hitler's war, which would be successful, of course, would conquer the Soviet Union, defeat international communism, and give to Germany a colony as big as India was for Britain, as big as the Wild West had been for the United States.
Ya, los capitalistas en Alemania estaban muy felices con lo que era el proyecto de Hitler, con el apoyo que le habían dado ya una vez después de 1933, y era porque lo que planteaba Hitler en este caso era eliminar de todos los derechos o eliminar la posibilidad de rebelión de la clase trabajadora por el gobierno dictatorial que iba a plantear, y también la baja de salarios. Entonces, para las grandes industrias, para el sector privado, hubo muchas ganancias, pero la baja de salarios era muy importante para obtener más ganancias por parte de los capitalistas que estaban al frente de las distintas compañías que se encargaron de hacer todo de gestionar todo el programa de rearme que había planteado Hitler. Entonces, la clase trabajadora tenía salarios muy bajos y además no estaba en condiciones de pelear porque obviamente existía ya, como se había mencionado, esta idea de los campos de concentración o esta idea de ser explotados desde aquí. Entonces, el programa de rearme, que estaba auspiciado por las grandes empresas capitalistas, lo que hizo Hitler es condensar todo a este programa de rearme del gobierno, y había que tomar en cuenta que Hitler no tenía dinero. El Estado como tal, cuando estaba Hitler en este momento, no tenía el dinero, pero sí lo tenían los bancos. Entonces, los bancos eran los que podían prestar el dinero a Hitler, y obviamente esto lo hacían con un interés muy alto. Y una de las principales preguntas sobre el programa de rearme era por qué se quería adquirir demasiado dinero y para qué. Justamente fue para el armamento, para poder abastecerse para la guerra. Y la pregunta era, ¿pero una guerra contra quién? ¿O por qué se había planteado una guerra? ¿O contra quién era la guerra? Y era justamente contra la URSS. Entonces, esta idea de plantear una guerra contra la URSS en el discurso tenía que ser un éxito para Hitler, y sería tan exitoso como el éxito que tendría esta guerra contra la URSS en la conquista de recursos y también en la estabilización de la economía de Alemania. Permitiría a Alemania crecer económicamente e incluso llegaba a pensar que podía ser tan poderosa como los Estados Unidos. Okay, now from the perspective of other capitalist powers, from the perspective of capitalists in Great Britain, for example, but especially in the United States, how did they look on Hitler? Well, first of all, they all liked fascism. We should not forget that, for example, British government, British capitalism, if you want, supported Franco during the Civil War in Spain, not officially, but de facto. And so did the United States. And it made it very difficult for the international brigades to go and help the Republic of Spain fight against the Franco dictatorship. And Britain actually was very happy when Franco came to power. I mean, Britain, the United States, France had nothing against fascism. And one of the things you have to understand also is that particularly American capitalism benefited from Hitler's policies, because the United States had many, many branch plants of their companies in Germany, like the Ford Motor Company, like General Motors, like IBM, like ITT. I saw that some pictures there, some movie going by there earlier of industrial production in Germany by American companies, and they produced weapons for Hitler. And American oil trusts, like the Rockefeller family's big firm, Standard Oil of New Jersey, sold lots of petroleum to Hitler. So thanks to Hitler, they made an awful lot of money. And they also knew that he was going to wage a war with all that equipment, and that war would be against the Soviet Union. And they looked forward to the destruction of the Soviet Union because they hated the Soviet Union as much as the capitalists in Germany. Desde la perspectiva de los capitalistas, hay que entender que a ellos les gustaba el fascismo. Los distintos gobiernos que se dieron en los distintos estados de ese entonces, nos habla de lo que era, de lo que pasaba en Inglaterra, sí, de lo que fue Franco en España. De hecho, oficialmente muchos países no se pronunciaron en contra de Hitler ni de otros estados fascistas, y es porque estaban a gusto con el mismo, estaban felices. Algunos
no tenían nada en contra o no se pronunciaban abiertamente, pero lo apoyaban, y uno de esos casos fue justamente el capitalismo de Norteamérica, porque si bien en el discurso se planteaba una ofensiva hacia este tipo, a este tipo de ejercer el poder, ellos lo tenían eso en el discurso, pero en la práctica no hacían nada o no se enfrentaban directamente como lo estaba haciendo, como se estaba planteando o lo hacía la URSS, porque en América del Norte estaban las grandes ganancias de las empresas que obtenían gracias a esta guerra producida por Alemania, además de las distintas marcas o convenios y fábricas que había comprado los Estados Unidos, Alemania, para poder generar distintos productos, entre esos los vehículos, y también les propiciaban las armas para la guerra. Entonces no estaban en contra del fascismo que se estaba sucediendo. Por ejemplo, en este caso, gracias a Hitler y lo que estaba haciendo, América del Norte tuvo muchas ganancias en cuanto a la venta del petróleo, les benefició exponencialmente, porque a la final todos odiaban la Unión Soviética, apoyaban en este caso el accionar que tenía Hitler con su fascismo de enfrentarse directamente a la URSS. Entonces, como todos odiaban esta expansión de las ideas socialistas del comunismo, apoyaban indirectamente, en este caso, no directamente desde el discurso, pero sí desde la venta de armas, desde el negocio del petróleo y otras formas de financiamiento por parte del capitalismo en Estados Unidos. So in the 30s, when Hitler was rearming, everybody knew, especially in London, in Paris, and in Washington, that the war Hitler was preparing Germany for would be a war against the Soviet Union. And they were very happy with that. In fact, they were happy with that because they hated the Soviet Union. And they were also very happy because they felt that if Hitler goes and marches east, he'll leave us alone in the West. He will not attack France or Belgium or something like that. And he'll do the dirty work for us because the British and the French had tried to stop the revolution in Russia in 1918 when they had sent troops over there to help the whites against the reds. But that had not worked out for reasons which I can get into. So they hoped that Hitler was going to do the dirty work and eliminate the Soviet Union so they would be rid of that source of inspiration for revolutionaries at home and, very importantly, also in the colonies. Because the Soviet Union was not only anti-capitalist as such, it was also anti-imperialist. It supported movements for independence in countries such as India, Vietnam, and so on. And you can see why they would hate the Soviet Union in countries with lots of colonies like France and Britain. En los años 30, cuando Hitler pone en marcha su programa de rearme y preparaba esta guerra contra la Unión Soviética, todos veían este hecho y estaban felices frente a eso porque odiaban a la Unión Soviética y además porque la expansión o la necesidad de conquista que se había planteado Hitler como un proyecto se convertía en una pelea de blancos contra rojos y se iba hacia el lado este y no atacaba o no había peligro de una conquista por el lado occidente, esto desde la visión de los capitalistas. Por esta razón no hicieron nada. Y lo que en realidad pensaban o lo que se sentaron a ver es cómo Hitler, en este caso, hacía el trabajo sucio. Hitler era quien estaba en esta búsqueda de conquista y de eliminación de la URSS. Y todos los actos atroces que se dieron en torno a este expansionismo, lo que pensaban los capitalistas era que serviría de ejemplo o incluso de una forma de evidenciar cómo esto desembocaba en una gran tragedia para que los revolucionarios de los otros países, ¿verdad?, en esta ala occidente no hagan nada.
¿qué sucedió o qué es lo que se puede evidenciar? Que de hecho en estos países es donde no existe un pronunciamiento o una toma de decisión frente a la guerra. Y más bien en otros países donde han sufrido las consecuencias de la invasión imperialista, es donde surgieron de hecho los movimientos independentistas y donde existió esta respuesta ante la ofensiva que estaba planteando Hitler contra el socialismo. So in the late 1930s, the politicians in London and Paris actually encouraged Hitler to march against the Soviet Union, and they supported him. They let him get away with all kinds of breaches of the Versailles Treaty. He was allowed to annex Austria, for example. He was given Czechoslovakia, the Treaty of Munich. They wanted him the way to be free to march against the East so that he could destroy the Soviet Union. But there were also, within the capitalist camp, or within the camp of capitalists in Britain especially, people who felt that was a very dangerous policy, because they felt that if Hitler would indeed march against the Soviet Union and would defeat the Soviet Union would indeed become, for Germany, a huge colony like India for Britain. And that might make Germany more powerful than Britain and therefore a major threat to Britain. And that was, of course, the viewpoint of Churchill. But the appeasement policy, as we call it, won out. That is to say, the idea to encourage Hitler to move to the east. And that is how we actually ended up in a war. But the war was not immediately against the Soviet Union. It would be against the Soviet Union later on. But because of the complications caused by the appeasement policy of London and Paris, it was a war that started first against Poland and France and Britain, and only later against the Soviet Union. That's a pretty complicated story, which I can explain later on, but if there's time. Entonces, hay que entender que dentro de esta ofensiva que planteaba Hitler contra la Unión Soviética, tiene también el apoyo internacional, como se mencionaba, los demás veían esta ofensiva, y uno de los ejemplos que menciona en este momento el autor es cómo para lo que es Inglaterra, Churchill era uno de los auspiciantes y era uno de los que mejor motivaba a Hitler para que siga en esta idea de expansión, en esta ofensiva. En el campo capitalista o dentro de los países capitalistas hacia el occidente existía también un miedo, y se daban cuenta que la ofensiva de Hitler era peligrosa, y por eso le motivaban para que se vaya al este, para que cumpla o para que de cierta manera pueda canalizar lo que había planteado en su programa de extracción de recursos desde la Unión Soviética, porque Alemania empezaba a ser poderosa, y esto es algo que Churchill veía con mucho desgano, porque podría traer complicaciones. Dentro de esta luz verde que los otros países capitalistas del ala occidente empiezan a dar a Hitler, y este apoyo que se da, llega a ser incluso el pisotear algunos tratados que ya se habían dado después de la Primera Guerra Mundial, como el Tratado de Versalles. Entonces no importaba eso. Lo que importaba era que justamente Hitler haga este trabajo y no se dirija hacia estos países, sino que mantenga su objetivo, en este caso, hacia la Unión Soviética. So the reason why the war, when it was started, was not immediately against the Soviet Union has to do with the complications of the so-called appeasement policy. London and Paris trying to encourage Hitler to move against the Soviet Union. They wanted that very much, but they could not say so openly because the public in France and Britain was against that. So they had to lie and cheat and make concessions, but also hide what they were trying to do to the people, and that made Hitler ultimately suspicious, and that's why Hitler turned against them.
But more important than that is what happened to the Soviet Union. In Moscow, the leaders of the Soviet Union knew very well what Hitler was up to. They knew very well that he wanted to attack the Soviet Union and destroy the Soviet Union. And they, Stalin, at an early stage already offered a defensive alliance with the Soviet Union, Britain, and France against Hitler. But he was turned down again and again because France, Paris, and London wanted the opposite. They wanted Hitler to move against the Soviet Union. They did not want to fight with the Soviet Union against Hitler. But they couldn't say that to the public. And that is what led to all kinds of complications. But the reality is that they turned Moscow down on a number of occasions. So that in the end, Moscow, to save its own skin, to gain time, made a so-called pact with Hitler in 1939. As you know, and I believe there's a question being asked about that, we can't go into the details of that. But anyways, the war started in 1939, and it was not the war that had been foreseen by bankers and industrialists in Germany, France, Britain, and elsewhere. It was actually a war against themselves, so to speak. And only later would Hitler turn against the Soviet Union in 1941. But then they themselves were at war against Germany. So that made the Second World War a very complex war, a war with two faces. On the one hand, a war of capitalist countries against a socialist country, the Soviet Union, but at the same time, also a major conflict between imperialist capitalist countries. And oddly enough, of that fight among imperialist countries, the United States would come out as the big winner. But the only reason for that was the Soviet Union, the socialist country, eliminated the biggest rival of the United States, which was Nazi Germany. Ya. Los países del ala occidente lo que hacían era animar a Hitler en continuar su ofensiva y su línea de guerra contra la Unión Soviética, pero obviamente esto no lo podían decir de forma directa porque existían tratados internacionales para prevalecer la paz, entonces lo hacían de una forma indirecta y de hecho había mucha presión para que sea en este caso Hitler con Alemania a la cabeza quien busque la línea expansionista frente a la URSS. ¿Qué es lo que sucede? Que los líderes de la Unión Soviética sabían muy bien que Hitler quería atacar y destruir el Estado socialista. Ellos ofrecieron en algunas ocasiones líneas ofensivas que al momento de enfrentarse Hitler no las podía sostener por diferentes motivos, entre esos cómo habían desarrollado la línea de guerra desde la Unión Soviética ante la ofensiva de los países capitalistas, y Hitler no lo podía sostener. Pero quienes insistían eran estos otros países, entonces menciona a Francia, menciona a Inglaterra, para que la guerra no se desvíe hacia ellos o no los tome a ellos dentro de la línea expansionista que buscaba Hitler. Por eso insistían en que se vaya en contra de la URSS. Dentro de esta ofensiva, que en realidad es muy compleja, empezó en 1939, estalló una de las primeras guerras, luego lo que sería 1941 y el resto de años donde se desarrollaría esta Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene dos caras esta guerra. Por un lado es la visión la conglomeración de los países capitalistas que se unen en contra de la URSS, pero es Alemania la que muestra o la que parece ser la única que se está enfrentando con la URSS y Hitler a la cabeza, insistiendo en que hay los otros países atrás de esta ofensiva, y a la vez también el conflicto que se empieza a dar entre estos países por la conquista del mundo, por quién va a asumir el poder en esta parte en esta parte de los continentes, sabiendo que del otro lado estaba Estados Unidos. Ahora, la URSS lo que hace es justamente ganarle la guerra a Alemania y a su visión expansionista desde el fascismo,
pero quien queda al eliminar la URSS, eliminar a Alemania como enemigo directo, en realidad quien quedó como el gran ganador de esta Segunda Guerra Mundial, o en el imaginario, en relación a lo que pensaban los otros países capitalistas de Europa, termina siendo Estados Unidos. Yes, well, I think I'm running out of time, but I want to conclude by saying that the defeat of Germany in the Second World War was not exclusively, but mostly the work of the Soviet Union. I mean, the Americans became involved in the war only very late. In fact, only after the landings in Normandy in 1944. And the turning point of the war was already in December 1941, when in front of Moscow, the Red Army launched a counteroffensive and threw back the Germans. And on that day, on the 5th of December 1941, Hitler's generals told him that he was going to lose. It was before Pearl Harbor. That was even before the Americans entered the war. So it's primarily, almost, I shouldn't say exclusively, but primarily thanks to the Soviet Union that we managed to defeat Nazi Germany. And I want to come back later on, but I'll let you translate this first, to the reasons why it was possible. And that'll answer a question that is, I can see already asked by Pancho Romero about the Nazi-German-Soviet Pact of 1939, which was very important. But I'll let you translate this first. Bien, puedo ver que hay algunas preguntas sobre también las que quiero tratar, que lo voy a hacer una vez que se diga esta parte, y también para ir concluyendo es que frente a esta supuesta ganancia que tuvieron los americanos, ¿verdad? Hay que entender que se involucraron tarde, bastante tarde, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y algo que sucede o que es importante destacar es cuando el Frente de Moscú en diciembre de 1941 da la posibilidad o da ya este frente de guerra para que Alemania dé un paso atrás, la Alemania de Hitler vaya hacia atrás. Y algo que sucedía en este momento es que, viendo esta ofensiva y cómo estaban las condiciones dadas en este momento de la guerra, era muy posible, e incluso Hitler podía pensar o podía imaginarse que iba a perder y que incluso era necesario dar un paso atrás o perder esta guerra. ¿Por qué era posible esto? ¿Por qué se podría plantear esto? Es importante conocerlo. So there was a question asked about the Stalin-Hitler Pact, the Ribbentrop-Molotov Pact of 1939, which was concluded between Nazi Germany and the Soviet Union, and which was followed shortly thereafter by the outbreak of the war. As I mentioned before, Stalin, the Soviets, only agreed to make an arrangement, a deal with Hitler, because they had been turned down again and again and again by London and by Paris. And actually, long before, the Soviets concluded a pact with Hitler. Similar pacts had been concluded by Poland, by Britain, and by other countries as well. And by the way, the pact was not an alliance. It was simply an agreement not to attack each other for the time being, which was very much in the interest of the Soviet Union, who knew that the Nazis would attack sooner or later and who wanted as much time as possible to prepare. But the most important thing about the pact is that it allowed the Soviet Union to recuperate territory which had been lost during the Civil War to the new state of Poland, territory which was not Polish, but Ukrainian and White Russian, but which Poland had taken advantage of the Civil War. Now that territory was regained by the Hitler-Stalin Pact. And as a result of that, the border of the Soviet Union with Nazi Germany later on, after the defeat of Poland, moved up something like 300 kilometers further west. That means that actually when the Nazis attacked the Soviet Union in 1941, the distance to cover to Moscow was 300 kilometers more.
Now, we know that they made it to the outskirts of Moscow. And as a result of that, if they would have been able to start 300 kilometers further to the east, they would certainly have taken Moscow. Now, if that means that they would have won the war, we don't know for sure. But we do know that that really helped, and that made it possible for the Red Army to stop the Nazi attack in front of Moscow in December 1941, and after that, win the major battles, in Stalingrad and so on. And if that would not have been the case, if the Germans would have taken Moscow and would have defeated the Soviet Union, they would have had the petroleum of the Caucasus and all the resources of the Soviet Union, and they would have been invincible. Because when in 1944, the Americans, the British, the Canadians landed in Normandy, they had a very hard time, even though they had to fight only against 10% of the German army. If the Germans would have defeated the Soviet Union, the entire German army would have been there, and the Americans, the British, the Canadians could never, ever have landed troops and liberated Western Europe. Respondiendo sobre cuál era esta concesión, mejor dicho, este pacto que existía en torno a la Segunda Guerra Mundial y en el que estaba involucrado Stalin, es que justamente la decisión ya de atacar o de ir hacia adelante y evitar la expansión se da dentro de una insistente ofensiva y arremetida por parte de los alemanes, a pesar de haber llegado a unos acuerdos que incluso era un acuerdo con los otros países europeos en torno a la guerra. Sin embargo, lo que estaba por debajo era atacar inminentemente a la URSS y dentro de este pacto, ¿verdad? Lo que permitió en un momento es a la URSS recuperarse y defender lo que se había pactado de no llegar a Moscú y de respetar los 300 kilómetros que tenían territorialmente para que no haya una invasión por parte de los alemanes, pero había una insistencia atrás por parte de los países capitalistas en ir más allá de lo que se había establecido. Entonces, como resultado de esto, obviamente iba a ser que la URSS haga prevalecer su estado junto con el ejército rojo en ofensiva. Y esto, si bien hubiesen sucedido las cosas de otra manera, la guerra no significaba que iba a detenerse, porque los otros países que estaban, en este caso, estaban esperando ver cómo se desataba la guerra entre Alemania y Estados Unidos, iban nuevamente a seguir adelante, iban a expandirse, porque la idea de destruir la URSS era lo que estaba claro. Entonces esto, ¿verdad? Dentro de la primera ofensiva que sucede para 1941, el resto de batallas serían batallas que gane y sobre todo que posicionen a la URSS y a su ejército frente a la ofensiva capitalista que se estaba llevando a cabo. Okay, I've finished my presentation and I see a question here that I'd like to maybe answer, if you don't mind. It's a question about which countries supported Hitler other than France and the United States. And the answer to that is that quite a few countries supported Hitler before the war and during the war. And for example, Switzerland, Swiss bankers and Swiss industrialists were heavily involved also in financing Hitler from the start. But Swiss industrialists and bankers and Swedish industrialists and bankers also collaborated with Hitler during the war in making it possible, for example, for Nazi Germany, long after they lost all hope of winning the war, to keep on buying material resources which they needed to fight the war, such as iron ore from Sweden and tungsten from Portugal. And that happened with the collaboration of Swiss banks primarily and of corporations in Sweden and in Switzerland. Veo una de las preguntas que es cómo apoyaron las otras naciones o qué otros países fueron los que apoyaron a Alemania en esta Segunda Guerra Mundial.
Y lo que nos menciona el autor es que algunos países lo hicieron, como se decía, no directamente por mantener esta política internacional, pero los países que también apoyaron y no aparecen dentro de esta guerra lo hicieron económicamente. Fue un soporte, una ayuda financiera a gran escala que no solo permitió también enriquecerles, porque esta guerra lo que benefició fue a los grandes capitalistas, sino también en las ganancias que tenían de la venta de armamento, de la venta de los diferentes materiales que se necesitaban para la guerra. Entre estos menciona a Suiza, ¿verdad? Desde los bancos, como la inyección bancaria que hizo Suiza para apoyar a Hitler en la guerra. También habla desde corporaciones de Suecia, que fueron países que asoman de esta manera en la guerra. Es importante entender a los países que están antes, durante y después de la guerra. Antes, con esta visión expansionista, durante, donde inyectan capital directamente, y después, como incluso algunos países insinuaron o insisten en que no han sido partícipes de la misma. There's a very interesting question here that I'll read. It's in English too. Why did Hitler hate Jewish people? Why was Hitler anti-Semitic? I'd like to answer that because it's very important. Hitler was one of many people in Germany, but not only in Germany, also in France, also in the United States, especially, who believed that Marxism and socialism in general, and especially communism, was a Jewish invention, to subvert, to destroy the Western, world. They thought that the Western world was ruled by white people, by Aryan people, as Hitler called them, who were superior, and Jewish people were inferior, so were brown people, black people, yellow people, and therefore were jealous. And Jewish people had invented socialism. Marx was a Jew, you see, to subvert and destroy the rule of Aryan people, which was, of course, a capitalist system. And communism especially was viewed as a Jewish invention. Hitler and many other people like Henry Ford felt that it was Jews who had started the Russian Revolution. And they considered the Soviet Union as Russia ruled by Jews. So Hitler's hatred of Jews was the other face of his hatred of communism and of the Soviet Union. Una de las preguntas es de por qué Hitler odiaba tanto a los judíos, por qué Hitler era antisemita. Esto, hay que entender que no solo Alemania, sino también otros países como Inglaterra, Estados Unidos, tenían esta tendencia antisemita porque pensaban que el marxismo y el comunismo estaba reencarnado en los judíos, esto diciendo que Marx era judío, entonces tenían esta concepción de que ahí había nacido esta idea del marxismo, del comunismo, entonces los judíos reencarnaban esto. Además que desde los países hacia el ala occidente, y eso incluye a los países de Europa y de Estados Unidos como tal, pensaban que en estos países debían ser gobernados por gente blanca, no por gente blanca, por gente superior o gente aria. Y entonces esta visión, ¿verdad? Esta visión también de que los judíos reencarnaban o habían inventado el comunismo, ellos lo asociaron un poco con la relación o con la existencia de judíos previo a la Revolución Rusa, o de cómo los judíos contribuyeron de cierta manera a dar las primeras ideas para una posible Revolución Rusa. Eso es lo que pensaban. Entonces, esa es una de las razones de ver a los judíos como la reencarnación del marxismo, del comunismo, del internacionalismo. I think I'm going to stop now. If there are other questions or if somebody else wants to say something, but I'm going to stop right here unless there are other questions directed at me. Yes, right now we are going to have short-term questions that the people who is helping us are reading.
So we are going to read these questions first, and after that we continue. Okay. Ok. Hasta aquí vamos a responder la primera ronda de preguntas. Agradecemos a quienes siguen esta transmisión en vivo. Acabamos de escuchar la intervención de Jacques Pauwels, autor del Gran Capital con Hitler, y en este momento nuestro panelista invitado, Vinicio Rojas, hará un resumen de esta primera parte de la conferencia. Bienvenido, Vinicio. Bueno, en realidad me voy a enfocar, no sé si estoy con volumen, si estoy con, ya. Sí, me voy a enfocar hacia la obra concreta de Jacques, ¿no? Los habitantes de cualquier lado del mundo, nos dice, con su actividad transforman la naturaleza. El trabajo hace producir medios de vida de la sociedad. En disputas de territorios, la cultura del vencedor cambia la vida de los vencidos. La conquista fue entonces de espacio, pero también de mano de obra. La conquista hizo surgir un mundo de oprimidos. En América, un ayllu guerreaba para someter a otros, y por 5.000 años se llegó a constituir una civilización y cultura con una casta militar y otra sacerdotal por delante. Igual que ocurrió con Egipto, con China, con India, con Babilonia. Una visión fantástica con ideología, política, religión, derechos, ha justificado siempre las guerras. La crisis capitalista que estalló en 1929 desató la histeria en los capitalistas. Debían reponer ganancias, producción, éxitos comerciales. Capitalistas, banqueros, industriales, comerciantes, terratenientes se quejaban de la política fiscal social. Los salarios bajos, las horas extendidas de trabajo y la tendencia de un estado de bienestar era mal vista. Se convirtieron entonces en fervientes admiradores del nazismo. La guerra era el medio ideal para esclavizar a los trabajadores. Derrotados Alemania y Japón en el 45, se requería de un nuevo enemigo de urgencia para poder seguir haciendo la guerra. Se encontró entonces a la Unión Soviética. Así podía seguir girando el motor de la economía americana. La solución final, a falta de enemigos, la guerra contra el terrorismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, un estado de guerra permanente contra quienes pueden ser calificados de terroristas. El Big Business americano tiene muchos días adelante en detrimento de los americanos comunes, ordinarios, que financian la guerra con sus impuestos o incluso con sus vidas. La compañía Halliburton y otras empresas engrosan sus ganancias con la guerra. El Big Business es gran capital. El Big Business es capital, personas, actividades de gran renta, beneficio con industrias, mercancías, obras. La producción de riquezas es el proceso en que el capital se combina con el trabajo y las materias primas. El proceso de producción no es individual, sino por el contrario, social. La riqueza así generada es un producto social. Los mayores beneficiarios de esta riqueza son los propietarios del capital. Los que venden su fuerza de trabajo reciben una parte mínima. Los industriales y banqueros hacen la clase superior en Europa, junto a un reducido número de aristócratas terratenientes que también son accionistas de industrias o bancos, todos capitalistas. La familia real británica, por ejemplo, posee enormes extensiones de tierra y es la mayor accionista de grandes empresas como la Shell. Los hombres de negocios de primer nivel aprecian un sistema político mientras pueden obtener enormes ganancias. Si ven que estas ganancias pueden ser mayores en una dictadura, están dispuestos a ayudar a instalarla. Les gusta la paz, pero si pueden obtener mayores beneficios en la guerra, no durarán en lanzarse a ella. Saben bien que si los ricos lanzan la guerra, son los pobres los que mueren.
Los capitalistas de Alemania y Estados Unidos hicieron grandes negocios con Hitler y obtuvieron lo que esperaban, jugosas ganancias a cambio de Hitler. A cambio, Hitler obtuvo grandes influencias de poder. La gran industria y las altas finanzas hicieron un equipo integrado. Al menos gran parte de estos sectores en Alemania apoyó a Hitler en su lento ascenso al poder. La compañía IG Farben, que no era otra cosa que la Bayer, la Hess, la BASF, utilizó trabajadores esclavos en sus fábricas, se benefició de ellos precisamente en la fábrica ubicada cerca del campo de exterminio de Auschwitz. El gran capital estadounidense apoyó a Hitler desde el principio, obtuvo beneficios produciendo para Hitler una gama amplia de material y equipos de guerra en las filas alemanas de las empresas americanas. Quisieron que estos negocios se prolongaran después de la guerra. Para ello había que ir al borrón y cuenta nueva sobre los pecados nazis de los industriales y los banqueros alemanes, y así ocurrió. El nazismo, el fascismo fueron beneficiosos para los Estados Unidos, incluso Estados Unidos ganó dinero en las guerras de Gran Bretaña con Alemania y de la Unión Soviética con Alemania. De ahí su apoyo a las dictaduras más o menos fascistas como Franco, Suharto o Pinochet. La Alemania, un país civilizado de la región central de Europa, de lo que pretendió ser el más civilizado del mundo. Aportó grandes hombres como Kant, Hegel, Bach, Beethoven, y también engendró a Hitler. Desde los imperios coloniales se calificaron a poblaciones como inferiores, negras, mulatas, rojas o amarillas, como subhombres. Los habían exterminado totalmente en muchos casos o parcialmente en otros. Esto mucho antes que Hitler lo hiciera con los judíos. Eran imperios británicos, belgas, neerlandeses, españoles, portugueses, franceses y alemanes. El nazismo y el fascismo son una manifestación del capitalismo, y el capitalismo muy bien podría engendrar formas de fascismo todavía. Hitler no habría ascendido al poder sin el apoyo de las élites de la sociedad alemana de ese tiempo, incluidos terratenientes de la nobleza, prelados de las iglesias católica y protestante, personas de altos cargos en el Estado, profesores de universidades, sobre todo banqueros e industriales del país. Surgió una masa enorme de trabajadores asalariados que se unió al Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, en esta época. Era un partido socialista en el sentido marxista del término. Altas finanzas y gran industria ayudaron enormemente a la colocación de Hitler en el poder. El gobierno respondía ante el emperador, no lo hacía ante el Congreso. La Comuna de París del 71, como ya se mencionó, la revolución fallida rusa de 1905, hacían temer que las masas populares, estúpidas y peligrosas, entre comillas, podrían tomar el poder. La contradicción de una producción en rápido ascenso y las posibilidades limitadas de los mercados requería de una solución. Esta solución era una guerra que proporcionaría a Alemania lo que ella necesitaba, su industria nacional. Las industrias alemanas detestaban el sistema democrático y liberal de Weimar, soñaban con un régimen autoritario y militarista, preferentemente dirigido por un hombre fuerte que compartiera su visión de las cosas. La crisis económica mundial de 1929 afectó a Alemania fuertemente. Entonces, esta favorece a Hitler para poder ser visto con interés por los grandes banqueros y empresarios alemanes. El hombre fuerte que resolvería los problemas políticos y económicos, actuando siempre en defensa de sus intereses. Los agricultores, los empleados, los pequeños comerciantes independientes, funcionarios menores, profesores, clase media, temían sufrir una regresión
social y peor, una proletarización, y por ello engrosaron las filas del nacionalsocialismo, que incriminaba a los judíos, a los comunistas, a los plutócratas internacionales como responsables de la crisis, dejando intocado al capitalismo. Trabajadores y desempleados también fueron seducidos por el discurso del Partido Nacionalista Alemán. El 28 al 32% de la militancia nacional socialista eran trabajadores, cuando el 45% de la población alemana eran trabajadores. Sí, del 28 al 32 eran militantes nacionalsocialistas. Esto implica Alemania se haría dueño de todo el espacio de Europa del Este, lo que implicaba la destrucción de la Unión Soviética. El programa de rearme aumentaba la producción del país sensiblemente. Impedir que suba el costo del trabajo debido al rearme era un objetivo paralelo. Hitler ofreció en su gobierno que los sindicatos no podrán reclamar nada, los salarios no aumentarían, pero sí habría más horas de trabajo y se reducirían las cargas sociales. En enero de 1932, Hitler da una conferencia especial para industriales organizada por Thyssen en Düsseldorf. Revela el verdadero programa de su programa. Negó que el Partido Nacional Socialista defendiera los intereses de los trabajadores y negó que tuviera objetivos socialistas. Creía firmemente en el principio de la propiedad privada, principio autoritario aplicado en su partido y que debía ser aplicado en el Estado. No se podía confiar la dirección de una empresa a los trabajadores, así no se podía confiar la dirección del Estado a la masa popular. La democracia política correspondía a la democracia común de las empresas en la economía. Un sistema político autoritario le convenía a la propiedad privada, al capitalismo. Hitler se comprometió así a erradicar el marxismo y someter al pueblo alemán a una disciplina de hierro. Quienes asistieron a esta conferencia especial otorgaron una tempestad interminable de aplausos. El anticapitalismo del nacionalsocialismo no se dirigía contra el capitalismo creativo, sino contra el capitalismo judío, codicioso y avaro. El socialismo a lo Hitler era un socialismo nacional, alemán, que no tenía nada que ver con el marxismo y opuesto al socialismo internacional, es decir, al socialismo judío. Con ese antisemitismo se podía ser socialista y sacar de ello ventajas electorales sin ofender a los poderosos antimarxistas, ser anticapitalista sin enfrentarse a los propios capitalistas. Tenemos que un soldado del frente, Adolfo Hitler, toma la dirección de un pequeño partido de extrema derecha, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Vivía en Múnich con gran comodidad material, propietario de bienes inmobiliarios en Berlín, en Múnich, en Berchtesgaden, de una colección de arte y de un gran Mercedes. No fue un trabajador de origen pequeño burgués, supo hacerse cooptar por la gran burguesía. Jamás fue socialista, era un populista que fungía defender la causa del pueblo, era un demagogo que manipulaba el pueblo. El 9 de noviembre de 1923 intentó un golpe de Estado con el objetivo de instaurar una dictadura bajo su dirección. El putsch de la cervecería falló a causa de la falta de apoyo del ejército. Entonces Hitler vio que necesitaba la colaboración de los hombres ricos y poderosos de Alemania y buscó apoyo sistemáticamente entre los grandes industriales. Ellos se impresionaban porque Hitler estuviera dispuesto a intervenir en forma extremadamente brutal contra comunistas, socialistas y demás elementos de izquierda. Después de la llegada de la gran crisis económica de los años 28-29, se comenzaron a interesar banqueros e industriales de Hitler. Su predilección por un Estado autoritario, su deseo de hacer de Alemania una potencia mundial
y de eliminar físicamente sus enemigos socialistas, comunistas y demás, esto le daba ovaciones y generosas donaciones pecuniarias. Hasta aquí esta parte de síntesis de lo que hemos podido apreciar de la obra. Vamos a escuchar las respuestas a las distintas preguntas y comentarios que nos han hecho las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Entonces, vamos a tomar algunas de las preguntas, son bastantes, agradecemos esta participación, pero vamos a preguntar a Jakes esta pregunta que dice, ¿por qué escribir sobre la dictadura de Hitler en nuestro tiempo? Jakes, why do we write about Hitler's dictatorship in our time? Comprendo un poquito de español. He comprendido la pregunta. Hitler remains a fascinating figure. I mean, you don't have to like Hitler, but unfortunately some people do. But there's no denying that of the entire 20th century, Hitler is one of the great personalities. I don't mean in the good sense, but certainly you cannot look at the history of the 20th century without coming across the name Hitler, more perhaps than anybody else. There are other big names, of course. Churchill is a big name. I mean, Lenin is a big name. Stalin is a big name. I mean, Roosevelt is a big name, but Hitler's name you can't avoid. So Hitler also, the name is not only conjure up a big personality, but also a big, powerful country, Germany, for 12 crucial years from 1933 to 1945, when Germany became involved in a big murderous war. So the name Hitler, brings all these things to mind, and therefore, when you talk about Hitler, people will listen. People will be interested, and that is why we keep being fascinated by Hitler. Hitler es una figura fascinante y es así como se la recuerda, sobre todo como uno de los personajes más icónicos del siglo XX. Existen otros personajes que también son recordados dentro de este periodo histórico. Entonces tenemos a Churchill, tenemos a Roosevelt, pero algo que sucede con Hitler es que no se lo puede desvincular o no se puede evitar hablar de él desde las diferentes acciones y desde su personalidad, las acciones sobre todo que tomó frente a la guerra. Entonces, ¿cómo generó este poder o creó este gran país poderoso que es Alemania cuando se involucraron a la guerra? Hitler trae todo esto cuando se habla de él, su nombre evoca esto y la gente no lo tiene que omitir, no tiene que separar a Hitler de lo que es la guerra. Okay. So can I continue with the next question? You are going to add something else, maybe? Yes. No, that's fine. I want to just move on to the next question. Okay. So, a ver, la siguiente pregunta es, ¿las compañías que apoyaron a Hitler siguen siendo una fuerza dominante después de los gobiernos de las grandes potencias o han sido desplazadas? Are the companies that supported Hitler still a dominant force after the governments? Yes, the companies that supported Hitler. So, yeah, no, I understand the question. He comprendido la pregunta. Gracias. So the companies supported Hitler in Germany, the banks and the big corporations in Germany are still there today. They survived the downfall of Hitler. And in fact, they've prospered very well. And some of them still have the same names. The Deutsche Bank, for example, which is one of the biggest banks in Europe, and Siemens, a major industrial name in Germany, and perhaps the biggest name of company that supported Hitler and benefited from Hitler in the time is no longer known. It's IG Farben. But it was a
trust consisting of a couple of big companies that are still there today, namely Bayer, Bayer, the big producer of aspirins and other such products. So these companies are still very much there in Germany and are very powerful still, very influential, doing very well, even though they were involved up to their ears with Hitler and benefited from Hitler's crimes. And the same thing can be said about American companies that had branch plants in Nazi Germany and also profited from Hitler's policies, from his antisocial policies, from his crimes, and from his war. And I already mentioned some of these names: Ford, General Motors, IBM, ITT, and many more. I mentioned them in my book. Yes. Las compañías que apoyaron a Hitler durante este proceso de guerra que sostuvo Alemania fueron varias, pero los principales fueron los bancos y las grandes corporaciones pertenecientes a esta gran capa capitalista de la Alemania, que incluso siguen hasta ahora. Estas compañías no solo tuvieron ganancias con todo lo que fue la guerra, sino que además sino también que pudieron prosperar mucho en los años siguientes y tuvieron mucha suerte. Dentro de los bancos y de las grandes corporaciones, actualmente se mantiene todavía el Deutsche Bank. También está la empresa Siemens, que fueron compañías que beneficiaron la guerra, que apoyaron. Una de las compañías que ya no existe como tal, con su nombre, como se presentaba en la época de Hitler, es la IG Farben. Sin embargo, existen compañías adscritas a la misma, como es la Gran Bayer, que se la conoce por ser la gran productora de aspirinas a nivel mundial. Entonces, también no solo en Alemania prosperaron las compañías, sino también todas las que son las compañías americanas tuvieron grandes ganancias. Estas también siguen activas. De estas se pueden mencionar algunas, como fue la Ford, la General Motors y otras. Vamos a ir a la última pregunta. ¿El estudio de la historia es algo que concierne solo a académicos y profesores universitarios o es importante para las grandes masas de trabajadores y campesinos? Yes, the study of history remains very, very important. Even though, unfortunately, in many schools here in Canada and probably also in Ecuador, they say, well, history is not that important because to get a job, you don't have to know history. There are more important things. History is very important. And it's also, in a sense, a dangerous kind of a field. But it's important even for ordinary people, even for workers to know, because today the world finds itself in a major problems. Like the coronavirus crisis is an example of that. Terrorism is an example of that. Friction between the United States and China and Russia is a symptom of that. So there's lots of problems. So how did we get there? How do we end up with these problems? And how can we get out of it? I mean, to know where we are today and what we are today, we have to know how we became what we are. We have to know how we're going to move forward and get out of all these problems. We have to know how we got into them. So history is like for a society, knowledge of history is for a society what for an individual is a personal memory. I mean, can you imagine being a person without a memory? I mean, life would be impossible. Similarly, collectively, for all of us, especially for all of us ordinary people, knowledge, understanding of history is very, very important. Okay. El estudio de la historia es muy importante a pesar
que no es tomada con tal importancia. Lamentablemente esto sucede en algunos países. Jacques nos menciona que esto sucede en Canadá y seguramente también pase aquí en Ecuador, donde se cree que la historia no es necesaria, pero de hecho es muy necesaria, es importante y a veces no se la considera así porque puede resultar peligrosa. Es importante que los trabajadores, que la clase trabajadora sepa la historia y cómo se han hecho los procesos sociales y políticos, porque así el mundo va a permitir, porque el mundo enfrenta muchos problemas y, por ejemplo, actualmente está sucediendo lo del coronavirus, o está sucediendo los diferentes tratados que se dan entre las grandes potencias, lo que sucede en China, en Rusia, Estados Unidos, y estos distintos problemas, lo que nos va a permitir la historia es entenderlos y saber cómo tenemos que actuar frente a ellos desde nuestra clase, desde los trabajadores. Es importante porque la historia nos permite saber de dónde vienen, no solo conocerlos superficialmente, sino también entender cómo nos involucramos en esos problemas, por qué la sociedad está enfrentando actualmente esos problemas. La historia es para la sociedad como la memoria lo es para una persona. Entonces nosotros no podríamos vivir sin saber quiénes somos y por eso es muy importante el conocimiento, el entendimiento de la historia. Sí. Thank you very much, Jakes. It was a wonderful video conference. Yes, thank you very much. Right now, we are going to end this video conference, but before, I want to read to all the people that are here some words. Vamos a terminar con lo que es la videoconferencia. Estamos muy agradecidos con Jacques Pauwels, autor del libro del Gran Capital con Hitler, que nos acompañó, y también con nuestro panelista Vinicio Rojas. Lo que vamos a hacer ahora, antes de terminar esta transmisión, es dar lectura a unas palabras finales que están en la presentación del libro por parte de los editores. Hoy las ciencias sociales sirven a los intereses económicos, políticos y geoestratégicos de las potencias en pugna. En la nueva historia, el pasado es reescrito de modo imperativo. Por ejemplo, se coloca a la Iglesia Católica como defensora de los derechos humanos de las tribus ante la ofensiva colonizadora europea en un esfuerzo por reemplazar la historia objetiva por los mitos complacientes. En este terreno se busca desalojar el materialismo histórico, abatir todo intento de sostener la dialéctica materialista como método de estudio de las contradicciones histórico-sociales. Por lo mismo, de eliminar la investigación de los hechos sobre la base de los intereses en pugna, la producción y el cambio, las clases sociales y el modo de producción. Jacques Pauwels, autor de El Gran Capital con Hitler, actúa sobre el terreno de lo material y no sobre el mundo especulativo. Así culminamos este evento. Agradecemos mucho nuevamente a nuestros invitados, a Jacques Pauwels y a Vinicio Rojas, y a todos los que se conectaron vía Facebook Live. La grabación de este evento va a quedar disponible en la página de Ediciones Editor y también en la página de YouTube, y los invitamos a que estén pendientes, ya que pronto tendremos muchos más eventos de este tipo. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Thanks, Jacques. Muchas gracias, Vinicio. Gracias también.